Legado Senju capítulo 1. El comienzo de una leyenda. Para empezar una historia uno debe de irse a la parte donde comienzan todas las historias. El comienzo absoluto. El comienzo absoluto es el momento en el tiempo que tiene lugar lo que se podría clasificar como el principio de toda la historia. Y no todo comienzo tiene que ser dramático y espectacular, solo un pequeño momento único que afectaría a todo en la realidad. Por eso mismo había que tener en cuenta lo que pasaba exactamente en el comienzo para poder saber cómo iba a funcionar en el futuro. Todo comenzó con Kaguya Otsutsuki. Una mujer que no era del mundo en cuestión. Ella viajó por las estrellas para encontrar un lugar al que llamar su hogar. Y si este lugar tenía un árbol Shinju, mejor. Los árboles Shinju eran los que daban vida al mundo en sí. Era con ellos que se podía conseguir la vida. Se alimentaban de la energía negativa del mundo para emplearla efectivamente en darle al mundo más vida. El caso es que Kaguya encontró un bello mundo que habitar. Un mundo fascinante a decir verdad. Atrasado pero hermoso, y decidió que quería vivir allí. Fue acogida por un noble. Pero cuando se supo de sus poderes, el noble quería usarla para ganar las guerras y conquistarlo todo. Kaguya en ese entonces era una mujer amable y pacífica. No una guerrera, e hizo lo que se podía esperar de ella, huyendo por completo de las intenciones del noble sin escrúpulos con la ayuda de su única amiga. Kaguya decidió entonces que se vengaría del noble y fue al árbol Shinju. Atravesar sus raíces era una tarea ardua y complicada. Las raíces se comían todo lo que se acercaba, pero en su caso la dejaron avanzar por todos los medios. Ella llegó al árbol y comió su fruto. Un fruto que se había estado creando durante más de 1000 años, alimentado del poder de todo el mundo. El resultado: Kaguya trascendió la humanidad, convirtiéndose en lo más cercano a un dios. Algunos la veneraron como una diosa debido a sus buenas y de traer paz a una tierra que estaba claramente desolada a acciones por la guerra. Otros por desgracia la odiaban. Kaguya había matado sin compasión después de todo a todos aquellos que se metían en su camino. No hubo punto intermedio para Kaguya. Para ella todo era simple y sencillo, y estaba dispuesta a por todos los medios de cumplir con su objetivo de traer la paz a esta gente. Así es como ella fue reconocida tanto como la dios conejo y como la demonio. Pero algo sucedió. Algo que ella no había planeado de ninguna de las maneras había tenido como acontecimiento. Había quedado embarazada. Ella no sabía exactamente cómo había podido pasar, pero sintió nada más que dicha y amor por ello. Sus hijos. Ella iba a tener hijos. No había ninguna manera lo suficientemente fuerte como para expresar lo feliz que ella era en ese mismo momento. Y ella tuvo 2 hijos. Por un lado estaba Agoromo. Y por otro lado estaba Amura. Ambos llenaron de calor su corazón. Ambos llenaron de amor y le dieron a su corazón paz. Pero como todas las cosas, siempre hay un comienzo y siempre hay un final no tan agradable. Y como era de esperar, las cosas se complicaron en realidad debido a un factor desconocido que ella no había contado por nada en el mundo. Tanto Agoromo como Amura habían vivido en paz y amor con su madre. La amaban y la consideraban lo más valioso en sus vidas. No había nada que de ninguna manera pudiera compararse en sus mentes con su madre. Al menos fue hasta que se dieron cuenta del mundo exterior a su hogar. Porque para ellos fue como quitar una venda en sus ojos y dejarles ver por primera vez en mucho tiempo el mundo real tal. Si había paz. Si la gente no se mataba entre ellos. Pero era porque la gente temía a su madre. Ellos nunca concibieron un pequeño e importante factor. La gente pequeña era feliz. No tenían que ver a sus hijos marchar a la guerra. No tenían que ver a sus hijos matarse por las órdenes de unos nobles. Para Agoromo y Amura lo único que importaba en ese momento fue que ellos vieron a los llamados hombres sabios, y estos les llenaron la cabeza con ciertos ideales. Los nobles habían llegado a la conclusión que solo había una forma de quitarse de en medio a la mujer en cuestión, y esa era con gente poderosa de su lado. Por ello habían tramado y habían manipulado a los 2 hijos de la mujer para que la quitaran. Pero ellos no pudieron matarla. En vez de eso la sellaron. Era lógico que lo hicieran. Después de todo, ellos amaban a su madre y no la querían muerta. Juró ser libre y vengarse. Sus hijos propios la habían traicionado por las palabras de sus llamados servidores. Ella sintió una ira que nadie jamás podría llegar a concebir. De todos modos, se sella a Kaguya y posteriormente de eso, ¿sabéis lo que pasó? Una vez Kaguya fue sellada, los nobles volvieron a empezar a matarse entre sí. ¿No es divertido? Agoromo y Amura dieron cuenta de que habían sido usados. No fue la mejor cosa que tuvieron sentido en toda su vida. Ellos se habían enfrentado a su madre por esta gente.
Ellos habían encerrado a su madre por esta gente. Para que fueran libres y para que no tuvieran que temer una muerte segura. ¿Y qué hicieron? Matarse entre ellos por motivos estúpidos. Al final ambos hermanos tomaron caminos separados, ya que cada uno de los dos tenía una mentalidad completamente diferente al respecto de todo esto. Amura se había mosqueado. Se había cabreado muy seriamente. Él había amado a su madre mucho. Era un hijo fiel que pensaba que su madre tenía sus razones para hacer las cosas. Y se había vuelto contra ella por el sentimentalismo de su hermano. Y esta gente les pagaba de esta manera. Matándose entre ellos y haciendo el mal. La ira en Amura creció, pero no estaba con ganas de dejar caer su ira sobre ellos. A Goromo fue diferente. Pensó que si a la gente se le daba las herramientas podían cambiar. Con ayuda del poder que tenía difundió el poder del chakra sobre las personas y les enseñó un camino de unión, tratando de hacerles entender que la mejor forma de convivir es trabajando juntos. Por un tiempo funcional. Cierto es que tenía que tratar con los nobles que intentaron secuestrar a su gente, pero al final creó su propio lugar donde la gente era feliz. A Goromo cambió. Cambio de ser un joven idealista a una persona que entendió una valiosa e importante lección. La gente tenía que tenerle miedo. La gente tenía que pensarlo 2 veces antes de hacer estupideces contra él y su familia. Porque de no hacer eso la gente trataría siempre de matarlo a él y su familia, un destino que no estaba dispuesto a seguir. Sin saberlo, él había tomado tanto un ideal de vivir en comunidad como la lección de atacar al enemigo sin tener problemas. La vida había sido dura con él. Tenía 2 hijos, eso era cierto, pero sus hijos eran más bien diferentes. Indra era un niño talentoso, no iba a negarlo de ninguna de las maneras, pero al mismo tiempo era un niño con una creencia de superioridad más bien grande que lo hacía incompatible con sus ideales, ya que se colocaría a sí mismo como un gobernante. Asura no era diferente en muchos de los sentidos. Tenía una fuerte creencia en su poder. Confiaba plenamente en el chakra. Pero donde Indra estaba solo, Asura buscaba crear el máximo número de aliados. Él se había ganado el respeto de la mayoría de los luchadores del país, lo que estaba en contra de Indra. Él era un creyente de que eran los lazos lo que mantenía fuerte la nación. No lo negaría, pero Asura al mismo tiempo era confiado. Él vio el resultado de su hijo más joven convertido en su heredero. Indra no fue feliz y lo desafió. Fue una lucha entre los dos que terminó con Asura ganando. Pero no fue feliz. Su país fue desgarrado por esto mismo. Todo el trabajo de su vida había sido completamente destruido. Lo llenó de dolor a él en la otra vida, pero no tenía más opción que ver. Ni que decir tiene todo el dolor que sentía a Goromo. Era por motivos como este que se pregunta: ¿el haber sellado a su madre hizo bien? ¿Hizo bien en entregar el chakra? Había veces que veía y se daba cuenta de cuántos errores había cometido por sus acciones. Le hizo darse cuenta de que él había hecho un fallo inmenso. Debería haber hecho algo más para impedir todo esto, pero lo que importaba es que todo su legado se había destruido. Y se puso peor. Se puso de tal manera que los niños de los clanes de sus hijos heredaban la maldición de luchar entre ellos. No podía llevarse bien. Eran primos después de todo. Pero no era así de ninguna de las maneras. Se mataban entre sí. Luchaban entre sí. Y trataron por todos los medios de hacer la vida del otro imposible. No importaba cuánto lo intentase. Ninguno de ellos cambiaba. No importaba lo que Goromo pensaba. No importaba todo el esfuerzo que hacía en la otra vida, porque no pasaba nada. No había forma de evitar el desastre que se acercaba. Él estaba más que seguro de que los clanes descendientes de sus hijos terminarían con al final uno ser masacrado por el otro. Y por la pinta que llevaban los Senju estaban en la parte superior. ¿Era esto lo que sentido había su madre cuando la traicionó? Esa había sido una pregunta que se había hecho muy a menudo en realidad. Es decir, su madre era considerada como una persona fría por todo el mundo. Pero ella siempre fue cariñosa con él y con Amura. Y ellos la traicionaron. Casi creía que había destruido por completo el corazón de su madre en su día cuando él le había hecho aquel daño. Él había sido el responsable de cómo la historia estaba yendo por este camino. Fueron sus acciones las que iniciaron esta historia. Fue su acción de traicionar a su madre lo que había dado este resultado al final. Lo que Goromo no sabía es que aunque él había escrito la primera parte del comienzo de esta historia, siempre hay más gente que está haciendo este camino. Siempre había más gente que era relevante en la historia. Konoha. Compuesto Senju, Tobirama Senju era un hombre fuerte. Un hombre que había mirado a la muerte a la cara y la había mandado a la mierda de manera alegre.
Era un hombre que tenía más que claro que esto era una puta guerra y que había que usar todos y cada uno de los medios conocidos para ganar. No por la supervivencia del pueblo, sino por la seguridad de los niños. Era algo que siempre le había molestado al respecto de su hermano y su sensibilidad emocional. Hashirama el muy idiota había perseguido a los Biju. Podía entenderlo. Los Biju eran una fuerza a ser tenida en cuenta. Una fuerza poderosa más que capaz de destruir todo lo que se ponía en su camino. Y él comprendió de manera lógica que el bueno de su hermano con su corazón sangrante decidió que tenía que hacer algo porque toda esa pobre gente que moría a manos de los Biju. Pero no. Su hermano quería jugar a ser un héroe. Quería salvar a los humanos de los Biju. Completamente estúpido si le preguntabas a él mismo. Porque desde su punto de vista los Biju y los humanos solo se encontraban cuando la gente era tan estúpida como para atacarlos. Eso y les había permitido hacer limpieza de población lo bastante estúpida como para hacer eso, por lo que desde su punto de vista no era un error de ningún tipo en su opinión. Y el sello los Biju. Su esposa había estado de acuerdo con el pensamiento de que los Biju se mantendrían sanos y salvos en algún lugar de protección. Lo que ella no había esperado era la tonta jugada de Hashirama de entregar los Biju. Juro que jamás había visto tan furiosa a su esposa. Ello lo había llamado de todo aludiendo que no solo era estúpido sino la acción de un insensato. Y entonces lo mataron. Las naciones se unieron y soltaron a los Biju en un ataque sorpresa. Hashirama prefirió morir para sacrificar sus hombres. Al menos las naciones habían perdido el uso temporal de los Biju, ya que tendrían que volver a entrenar a sus Jinchuriki. Fue un duro golpe que él devolvió con saña, llegando a destruir a muchos de los aliados de las grandes naciones. Se ganó un renombre como el dios del agua de Konoha, pero también se lo conoció como el carnicero de Konoha, Konoha no Mizu no Kami y Konoha no Nikuya. Por supuesto Tobirama sabía la verdad. En esta guerra todo no había terminado. Sus enemigos los superan. Sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas y la sabía perfectamente que eran más problemas de lo que parecía. Porque en una guerra siempre hay cosas con las que no puedes contar de ninguna de las maneras. Él tenía un plan. Él tenía la intención de preparar para lo peor esperando lo mejor. Había entrenado a muchos jóvenes con potencial en verdad. Había entrenado a Kagami Uchiha, que era un digno guerrero del clan Uchiha. No era un completo idiota como los demás de su clan. Podía haber ayudado a que el joven había estado casi bajo su protección constante. Había sido un marginado del clan y él lo había convertido en posiblemente una de las mayores fuerzas de Konoha. Otro alumno con potencial era Hiruzen Sarutobi. Si era sincero, el joven en cuestión era posiblemente quien ocuparía su posición como Hokage en un futuro. Hiruzen tenía talento. Hiruzen era poderoso. Pero era humilde. No dejaba que las cosas se le subieran a la cabeza, y si él era sincero, ese niño tenía una mentalidad digna de un buen ninja. Astuto y tramposo por todos los medios. Era un digno sucesor, y con alguien como Kagami a su lado lo más seguro es que llegaría más lejos que nadie en esta aldea. Tenían mucho potencial. Tenían la capacidad de hacer mucho realmente y él confiaba plenamente en ellos. Pero de la misma manera que tenía buenos alumnos o tenía malos alumnos. Es decir, tenía a Koharu y Mura que estaban excesivamente tensos. Pensando en el llamado bien de la aldea. Veían la aldea en un sentido físico. Imbéciles los dos, y si él era sincero, estaba más que tentado a dejarlos de lado en algún momento, porque en su mente eran el peor tipo de escoria como maestros. El que era una verdadera mala semilla era Danzo Shimura. Primero de todo era un Shimura. Un clan que era conocido por sus prácticas. Entrenar a niños como nada más que herramientas. Un hombre que usaba a los niños como un mero objeto era su propio padre. Era un clan despreciable desde su punto de vista, que debería de haber sido hace mucho tiempo purgado. La única razón por la que dicho clan seguía con vida era por el mero hecho de que eran muy difíciles de matar y por tanto era increíblemente complicado eliminarlos. Con todo esto bien sabía por su parte, él tenía claro que Danzo era una persona de la que no podías fiar. Y si él moría no quedaría nadie en la jefatura para plantarle cara si se salía de control. Por eso estaba haciendo esto. Por eso estaba haciendo lo que era posiblemente una tarea más bien loca, pero que si funcionaba daría una luz de esperanza para Konoha un día. Por eso había desarrollado un plan. Si algo le pasaba al clan Senju, la mansión se sellaría a sí misma. No dejaría que la biblioteca del clan Senju caiga de ninguna de las maneras en mano de nadie. No tenía peligro, ya que los sellos de sangre deberían de impedir que nada ni nadie entre en la biblioteca, pero él había aprendido hace mucho tiempo que lo mejor es estar preparado para cualquier cosa.
Mito miró a su cuñado un tanto preocupada. Sabía que su cuñado tenía razones para estar como estaba. Esta guerra era un desastre. Hashirama había muerto por su estupidez. Pensó que él entendería mejor la situación, pero su tono de un marido la había cagado por completo. Se había confiado en los demás pueblos y había sellado los Biju para usarlos como medidas de paz. ¿En serio alguien podía llegar a ser muy estúpido? Y ahora estaba muerto y su corazón gritaba por ello. Se había cabreado con él, pero todavía lo amaba. Amaba esa sonrisa estúpida que podía llegar a tener, y diablos, ella incluso amaba su comportamiento infantil. Lo echaba de menos. Aún recordaba el mensaje de su muerte. Se había sacrificado para detener a 5 de los Biju. Era bastante una demostración de poder que se necesita un pequeño ejército así como 5 Biju para matarlo. Pero seguía lamentando su muerte. Ahora ella sentía que tenía una carga el doble de pesada. Y Kyuubi no hacía las cosas más fáciles en su mente. Kyuubi todavía estaba cabreado con ella y Hashirama. Vale, ella no podía reprochárselo. No podía negarle al Kyuubi que tenía razón. Ellos lo habían sellado solo por los ideales de Hashirama. ¿Cuántas veces se había sabido del Kyuubi y los otros Biju atacar comunidades humanas? Ella podía entender al Biju. Ella podía comprender por qué los odiaba a todos ellos y sinceramente prefería vivir con la culpa de sus acciones por siempre, porque eso es lo que le había tocado. Y lo que ella más lamentaba es que jamás podría liberarlo. Por varias razones. La primera, Kyuubi no soportaría la idea de dejar Konoha en pie después de las acciones de Hashirama. Y posteriormente, ¿qué pasa si alguien consigue vender a Kyuubi una vez más? Estás siendo obstinado en decirme para qué quieres un sello que es perfectamente capaz de tener toda la información de un Kage Bunshin en él y que retenga la información en vez de perderla, así como de mantener una conciencia en un cuerpo físico. ¿No será otra de tus técnicas prohibidas, verdad? Porque si lo era, le recordaría que había una razón por la que ella era una de las criaturas más fuertes y temibles del mundo. Sin embargo, Tobirama solo pareció hacer un poco de gesto con sus ojos. Era una marioneta. Bueno, más bien era una estructura de marioneta humana con la forma y el aspecto de Tobirama, solo que de madera. Ella vio lo que parecía ser un núcleo de chakra, donde debía ser su corazón, que tenía un kanji para vida, y además de eso tenía cientos de diferentes sellos por todo el cuerpo, para asegurar que la marioneta no era posible de destruir de ninguna de las maneras. Ya ves, he aprendido una lección muy valiosa de la guerra, y es que ninguna cosa es segura de ningún medio. Es posible que cualquier cosa pase en todos los sentidos. No se augura de ninguna de las maneras que yo vaya a sobrevivir o algo por el estilo. No hay garantía para ello, porque resulta que la guerra siempre es una incógnita, y fue con eso que pensé: ¿y qué pasa si todo se jode de alguna manera? Era increíble lo que podía hacer una perspectiva adecuada. Hablas como un pesimista que piensa que hay una inminente gran cantidad de posibilidades de encontrarse en problemas. ¿Qué es lo que tanto te aterra, Tobirama? No eres uno de hacer que las cosas caigan. Eres uno de siempre estar 10 a 20 planos por delante, por lo que esto tiene que ser tu último plan. Ahora suelta la información que tienes. Ella miró a su hermano Enlei con tanta fuerza que el Kyuubi dentro de ella se sorprende que el otro humano no muriera de combustión espontánea. No soy pesimista, solo realista. Soy el responsable de la destrucción de los ejércitos de Mizunokuni. He sido capaz de hacer pedazos la mejor fuerza élite de Kase no Kuni. Lleve al talón a Taki no Kuni. Solo esas 3 cosas deben decirte una cosa: soy un objetivo. De la misma manera que mi hermano lo fue en su día, yo soy un objetivo de los enemigos que se han forjado en este tiempo. Había hecho pedazos a cada uno de esos grupos. Mito soltó un suspiro. Tobirama había atacado sin piedad a todas las naciones que habían tenido algo que ver con la muerte de su hermano. Taki, Suna, Kiri y por supuesto Iwa. Todos ellos habían sido partícipes en la muerte de Hashirama al enviar sus ejércitos, así como a sus Jinchurikis tras él. Hashirama había muerto y Tobirama había tomado el mando. Desde entonces el mundo comprendió que solo había cambiado una amenaza moderada por una amenaza rencorosa, vengativa y terriblemente mortal. Mito, la cruda realidad es que las naciones me ven como un enemigo. Alguien que por sí mismo podría hacer pedazos seguramente. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta la idea de ser superado. Y cuando la gente se siente así, es más que capaz de hacer cualquier cosa para salir victoriosos. Yo no puedo simple y únicamente dejar una apertura en mi guardia solo porque es una conjetura. Tengo que estar en completa atención y hacer todos los aviones necesarios. Era su última medida después de todo. La paranoia nunca ha sido una cosa buena.
El clan Uchiha es un simple caso de tu preocupación por la gente. Pero creo que puedo entenderte. Creo que puedo aceptar que estás haciendo todo lo posible por mantener a tu clan a salvo de todo enemigo. Puede que no me guste que estás pareciendo tan paranoico, pero no soy estúpida como para no darte la razón en que tal vez tus razones son sinceras. Y eso es lo que le dolía. Que él tenía razón. Gracias. Pero estoy seguro de que te estás preguntando qué es mi invento. Esta marioneta tiene como objetivo tener la capacidad autómata de interactuar. Tu sello tiene el objetivo de servir como un bloque de memoria que sirva para almacenar todos mis recuerdos. Incluido si hago un Kage Bunshin después de haber hecho el sello y haberlo instalado. Esta marioneta tiene un solo objetivo: garantizar el futuro del clan. Era su prioridad. Un medio para un fin si tengo que pensarlo adecuadamente. Con ello esta marioneta tendrá todo el conocimiento que has tenido en tus días y podrás entrenar a la futura generación hasta que el núcleo tenga que recargarse. Un verdadero trabajo si tengo que ser completamente sincero. Una garantía de que el futuro será enseñada, pero dime cómo vas a hacer que los herederos vengan aquí si estamos todos muertos. Ella esperaba que la respuesta no fuera una que la haría matarlo. Un sello de sangre. El sello se atará en las líneas de sangre tanto de Hashirama como la mía. Si algo nos pasa a nosotros de manera que no podemos de ninguna manera dar el conocimiento que tenemos a nuestros descendientes, entonces el sello se activará y llamará de forma pasiva a nuestro heredero para hacerlo cumplir con la marioneta. Es la mejor forma que se me ocurre. Y era un trabajo algo complicado. Es una buena decisión si tengo que ser sincera. Es la mejor manera de garantizar que el legado se mantiene, pero ¿qué es lo que te impulsa a ser tan paranoico, Tobirama? Sé que estás preocupado por lo que sea que te puede llegar a pasar, pero este nivel de paranoia es una cosa totalmente única si tengo que ser sincera. Ella lo miró intensamente preguntándose qué podía ser lo que tenía en mente. Porque no soy tonto. Si la gente nos ve como una amenaza, lo más seguro es que harán todo en su mano para eliminarnos por todos los medios. No me extrañaría en lo más mínimo que alguien tratase de alguna manera de eliminar nuestras líneas o nuestros clanes. Somos fuertes y poderosos, por lo que no me extrañaría eso de ninguna de las maneras. Y él había aprendido hace mucho tiempo que confiarse en una cosa era estúpido. Sabía que su clan era visto como un objetivo. En serio, hay veces que tu paranoia puede volverme loca. Pero no eres uno de exagerar ninguna acción en realidad. Cuando tomas medidas son por la simple y sencilla razón de que estás seguro de que algo malo está por pasar. No eres estúpido y deja cabos sueltos, por lo que ello me lleva a preguntarme ¿para qué es lo que estás preparado, Tobirama? Ella lo vio tensarse sabiendo que él no quería revelar lo que posiblemente era un secreto. ¿Sabes? Siempre me he preguntado cuál es la mirada que tiene el clan Senju. Y llegué a esa respuesta no hace mucho. Nos temen. Nos temen y no quieren que seamos parte de este mundo. Antes teníamos una oportunidad de supervivencia más alta. Ahora no es así. Hashirama entregó los Biju y ellos pueden ser usados como armas contra nosotros. Exterminarán al clan Senju. Y no soy tan estúpido como para pensar que algunos de nuestros rivales aquí en Konoha no tratarían de sacar provecho de ello. Era algo que lo tenía más que claro. Mito tenía que estar de acuerdo con Tobirama. Antes de la entrega de los Biju, los Senju estaban en una escalada de poder casi imposible de ser comparado de ninguna de las maneras. No había forma de que fueran superados por sus enemigos en ninguno de los sentidos. Las posibilidades de que eso pasara eran más bien bajas de todos los modos. Pero lo que él decía era muy cierto. Ahora que tenían los Biju, tenían contra ellos una fuerza de poder capaz de hacerles daño. Tobirama no era estúpido. Sabía que tenían enemigos. El clan Shimura era uno de esos enemigos. Eran excesivamente un grupo de gente con una creencia de superioridad y que menospreciaban todo lo que el clan Senju defendía. Había muchas posibilidades de que los Shimura tratasen por todos los medios habidos y por haber de verlos debilitados. Si el clan no podía sobrevivir a ello, él tenía que hacer planes de contingencia. Otro enemigo eran los Hyuga. No había que ser un genio para ver que esta gente haría todo en su mano para ver su posición de poder aumentar. Lo más seguro es que usarían todo en su mano para lograrlo. Posiblemente en un principio no hagan nada por ellos, pero él sabía perfectamente que había muchas posibilidades de que cuando los Hyuga vieran una oportunidad se lanzaría a ella. No eran la mejor gente, el mero hecho de que usaban un sello de esclavitud en su familia era motivo más que suficiente para el desconfiar de esta gente, y eran ambiciosos. Y finalmente los Uchiha.
Sabía que ahora los Uchiha estaban de su lado porque sinceramente la idea de criar a sus hijos sin tener que temer por su muerte o por convertirse en parte de una guerra en que sus posibilidades de supervivencia eran bajas los había hecho madurar. Pero no era estúpido. Cuando los Uchiha se sintieran cómodos, volverían a ser arrogantes y sabía que se moverían contra el clan Senju. Así que él sabía que el clan Senju tenía enemigos internos y externos. Y tenía que hacer todo en su mano para garantizar que su clan tuviera una oportunidad de supervivencia ante todas las posibilidades que les echasen encima. De ahí su plan. De ahí sus intenciones. Y él podía decir con total franqueza que su cuñada estaba de acuerdo con él al parecer. La idea de dejar de ninguna de las maneras que su familia fuera un objetivo era una cosa que ninguno quería permitir. Esto era todo lo que ellos necesitaban para hacer este plan una realidad de todos modos. Tengo que decir que con respecto a los enemigos internos tal vez y solo tal vez estás exagerando. Pero también es cierto que hay muchas posibilidades de que nos encontremos con una tormenta completa si no nos andamos con ojo. Por lo que voy a darte la razón en esto y decir que tu plan es el más sensato con una condición. Si Tobirama tenía razones para hacer esto entonces ella no se opondría. ¿Quieres que te indique cómo se hizo esta marioneta para poder hacer lo mismo, no es así? Tengo que reconocer que es una medida de lo más inteligente por tu parte al menos. Una medida sensata que nos daría una sólida ventaja sobre los oponentes que tenemos en un posible día tener que superar por todos los medios. Él había visto fácilmente el plan de Mito. Ella estaba igual de acuerdo que él mismo, lo que quería decir en pocas palabras que ella misma podría dar a luz a un genio desellado posiblemente en un futuro día. Tú me has dado una ventaja, creo que sería lo más sensato de darle todas las oportunidades. Una marioneta para ti para el que sea el legado de los Senju. Una marioneta para mí para quien sea el legado de los Uzumaki. Me disgusta la idea de tener que pensar en este tipo de catástrofe, pero no soy estúpida. Sé que hay posibilidades de que las cosas pueden suceder por todos los medios, así que discúlpame si quiero tomar todas las medidas posibles para garantizar que mi familia sea sana y salva. Ella haría todo en su poder para asegurarse de que no solo el legado Uzumaki sobrevive sino también su familia. Ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Pero sus decisiones eran las más acertadas. Eran tan acertadas que ayudarían a Konoha en los días de oscuridad. Pero eran tan acertadas que eso haría sin ninguna duda de que el futuro de Konoha y sus clanes fuera más brillante. Después de todo ellos no lo sabían, pero un cierto niño nacería con el potencial de ambos clanes. Konoha, 60 años más tarde, muchas cosas habían cambiado en Konoha después de 60 años. Las cosas, aunque parecían que habían ido bien para Konoha, en realidad todo era una ilusión. O al menos eso es lo que pensaba el Sandaime cuando veía la gloriosa aldea. Es cierto que habían sobrevivido a 3 guerras y diablos, ellos habían superado a sus enemigos sin ninguna duda, pero él también sabía una cruda realidad, y es que el mundo shinobi no estaba tan listo como lo fue antes. Konoha siempre se había destacado como la aldea de producción de shinobis de alto nivel y potencia. Ahora ya no era así. Su fiel amigo Kagami había sido el último Uchiha en nacer con el potencial de un Kage. No el potencial de clase S sino el potencial de un Kage. Era a decir verdad molesto. Porque sabía que los ninjas nivel Kage eran los que decidieron mayormente la guerra. Y aunque había paz, él sabía que siempre había una posibilidad de guerra. Tras la muerte de su sensei Tobirama, él se hizo cargo de la academia. A decir verdad, él sabía que una de las razones por las que Kumo odiaba a su maestro Tobirama era que el bueno de su maestro había matado a los hermanos Oro y Plata así como a los ninjas bajo su mando, todos ellos clase S, antes de sucumbir a sus heridas infectadas por Chakra Biju. Su maestro había sido el último titán. Mucha gente en Konoha tenía más alto respeto por Tobirama que por su hermano. Poco después de eso empezó la cacería. Los clanes Senju y Uzumaki fueron llevados a la casi extinción. Él sabía que Nikumo ni Iwaikiri querían la posibilidad de un Hashirama, o peor aún un Tobirama con el poder de Hashirama, o algunos otros miembros famosos de dicho clan, o también de los Uzumaki como Mito, volver a nacer. De manera inteligente, por supuesto, todos los pueblos empezaron la Segunda Guerra, llevando a la extinción casi completa de los Uzumaki. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que alguien había tenido que ver con lo que le había pasado a los Uzumaki. Y sabía que había sido Danzo. No tenía pruebas, pero sabía que era Danzo parcialmente responsable de la actual debilidad de Konoha. Había días que odiaba la política. Danzo había creado una poderosa red que lo protegía contra todos los posibles ataques en la forma de una gran red de políticos y comerciantes. Pero no importaba.
Tenía un trabajo: mantener en alto Konoha. Afortunadamente la última guerra dejó a todos los países realmente débiles. Kushina y Minato no habían sido compasivos. Minato había completamente aniquilado el ejército de Iwa, mientras que Kushina hacía lo mismo con el de Kumo. El ataque del Kyuubi los había debilitado, volviendo a poner las cosas en equilibrio entre las 5 naciones. Hiruzen era un hombre que creía en la bondad del ser humano. Podía parecer raro que un shinobi pensara de esa manera, pero en su caso era mayormente debido a que había visto lo peor. Afortunadamente él no había dejado saber que Naruto tenía el Kyuubi. No, eso lo había hecho el consejo. El consejo, en contra de sus órdenes, había dejado saber del estado de Jinchuriki de Naruto, pero habían prohibido que se supiera de su estado de clan. Por desgracia, esto había tenido el detestable efecto de hacer que la gente pensaba que podía insultar y meterse con Naruto, así como él había aprendido que lo miraban de mala manera. Afortunadamente había algunos puntos positivos. Primero de todo es que Anbu era completamente leal, debido al factor de que los Anbu eran profesionales. Sabían lo que era un sello. Minato había sido conocido por varias cosas. La primera de ellas su Rasengan y su renovación del Iraisen, mejorándolo inmensamente. Otra cosa por la que era conocida es porque era considerada un genio de Fuinjutsu. Y otro aspecto era por su dominio de los elementos viento y rayo. Esas 3 cosas lo habían convertido en la mejor opción del puesto de Kage. Diablos, él juraría que el joven Minato había tenido que ser entrenado por ninjas realmente capaces. Con eso ser sabido por él, tenía más que claro que Minato habría sido la nueva estrella por la que sería seguida por todo el mundo en Konoha. Sería una forma de motivar a la gente para brillar. Pero Minato había muerto hace 5 años en el ataque del Kyuubi. Y había sellado el Biju en su propio hijo. No sabía qué es lo que lo había impulsado a hacerlo, pero Minato estaba más que decidido por todos los medios a garantizar la supervivencia de Konoha. Había veces que pensaba que todo era una conspiración. Que la propia aldea se había vuelto contra su gente. Podía ser comprensible de ver en todo caso, ya que él sabía perfectamente que había gente en la aldea que no le gustaba a Minato. Por un lado por su fuerza. Por otro lado por su carisma. Y otros simplemente lo despreciaban porque tenía lo que ellos jamás tendrían. Así era la vida. Sabía que los clanes querían tener a Naruto controlado. Los clanes no disfrutarían por nada en el mundo del factor del niño reclamar su herencia porque... Muy sencillo. Para el clan Hyuga era porque si Naruto reconstruía su clan sería reconocido como más grande que el suyo. Después de todo sería un clan que viene de una familia a nivel Kage. Mucho más de lo que ninguno de ellos era. Lo cual tenía que estar comiéndolos por dentro por completo. Los Uchiha por lo mismo. El único ninja reconocido de todo el clan como un ninja clase Kage era el mismísimo Kagami. No había nadie más. Si el niño retomaba la herencia de sus padres, había una muy alta posibilidad de que el nombre Uchiha quedara mordiendo el polvo y ser superado por Naruto. Jamás lo iban a consentir. Eran el motivo principal por lo que no había podido iniciar la educación de Naruto como shinobi, aunque ellos sabían que muchos niños la iniciaban a los 5 años. Y luego estaban Danzo y sus otras camaradas. Estaba muy cerca de verlos retirados de sus posiciones. Ellos podían pensar que tenían razón en hacer las cosas, pero su única excusa para hacer lo que hacían era que no querían un Jinchuriki incontrolable. Él sabía que ellos no apreciarían eso. Habían tenido que sufrir a Mito, que había amenazado en numerosas veces de hacerlos pedazos, y sabían de su poder. Lo último que les interesaba era otra versión de Mito Uzumaki. No importaba cómo lo mirases. Una persona sensata se habría dado cuenta rápidamente que había demasiadas cosas que no cuadraban. La única razón por la que no hacía una limpieza como en los viejos tiempos era por el simple hecho de que Konoha necesitaba todos los soldados disponibles. Pero si alguno se salía de la raya, tenía la intención de hacer lo que sea necesario para asegurarse de que la situación regresara a estar por completo bajo control. Y fue en ese mismo momento que se sintió el poderoso chakra del Kyuubi. Jamás podría olvidar el chakra semejante. Tan fuerte. Tan poderoso. Lo único que lo hacía simplemente raro es que no estaba cargado de malicia, sino que era pura energía. Eso era raro. Pero él reconocería esa presencia en cualquier parte. Se había enfrentado después de todo al Kyuubi, por lo que sabía de lo que hablaba en cualquier caso. Kakashi, ve de inmediato. No me importa lo que tengas que hacer, y no me importa si tienes que matar aldeanos. Ve de inmediato y resuelve qué demonios ha pasado exactamente allí. Él tenía la corazonada de que sea lo que sea que haya pasado no le gustaría. Podía ser solo una corazonada de verdad, pero él sabía mejor.
Sabía que había muchas posibilidades de que el mundo entero estaba jodido. Y fiel a sus pensamientos, eso es lo que pasó. Porque solo 10 minutos más tarde Danzo, Koharu y Omura estaban allí. Si bien podría parecer serio para una persona sin entrenamiento, también una persona con 2 dedos de frente habría sentido sin ninguna duda la alegría que escapaba de ellos. No había que ser un genio para saber que ellos estaban contentos por la liberación parcial de poder del Kyuubi. Para los ancianos esto era muy bueno. Primero de todo, Konoha por fin tendría un arma. Habían tratado de convertir a Kushina en un arma, pero hubo varias cosas que lo impidieron. Por un lado, Hiruzen en ese entonces era joven y fuerte, y les recordaron que había una sólida razón por la que él estaba al mando y no ellos. Ni que decir tiene que los tres se habían retirado. El hecho de que Kushina sin el Kyuubi fuera tan brutal y peligroso no les gustó. Su muerte, aunque un problema serio, debido a la debilidad que significaba para Konoha, fue vista como una cosa buena, ya que significaba que podrían convertir al nuevo Jinchuriki en una herramienta más moldeable. Por desgracia, Hiruzen les había mostrado que eso no pasaría y les envió dicho mensaje golpeándolos cerca de la muerte. Ni que decir tiene que desde ese día habían tramado cómo convertir al niño en un arma. Danzo no estaba dispuesto a permitirlo. Esta era una oportunidad brillante y magnífica, a decir verdad. Por lo que decidió que tenía que hacer todo lo que tenía en la mano para obtener al niño sin importar nada más en el proceso. Así que había planeado esta situación. Iba a obligar al niño a matar a algunos aldeanos estúpidos y desde ahí se posicionaría para obtener al niño. El daimyo estaría obligado a ceder porque obviamente él presentaría al niño como una herramienta sin control. En el momento que los tres ancianos entraron por la puerta y estaban en el centro de la oficina, 5 Anbu aparecieron y los limitaron. Solo había que ver la mirada de Hiruzen para entender algo. Los había previsto. Hiruzen no era feliz y era bastante obvio que él había esperado sus demandas por lo que los estaba esperando. Y teniendo en cuenta que era demasiado de una coincidencia, no hay ni que decir que Hiruzen Sarutobi estaba con la mente de que alguien había tenido algo que ver con esto, y aunque sabía que Koharu y Omura eran más que capaces, él sabía que solo había una persona capaz de esto. Danzo, soy una persona que piensa que todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como quiere. Siempre y cuando sus acciones no sean peligrosas para Konoha como un todo, o peor, aún sean una amenaza para la aldea de alguna manera y los niños que viven en ella. Ahora explícame quién de vosotros ideó el plan de forzar a Naruto a entrar en el bastante pánico como para dejar salir chakra del Biju. Él miró intensamente a los tres. Los ancianos se mantuvieron en silencio, pensando que de esta manera estaban a salvo. Ellos pensaron que Hiruzen no les haría nada. Ese fue un error. Ese fue un error descomunal, ya que momentos después un Anbu había cortado la mano izquierda de Omura. Todos vieron la sangría y se quedaron mirando a Hiruzen, que parecía tranquilo y como si nada de lo que pasaba fuera un problema para él en ninguno de los sentidos. Soy el Hokage por una muy buena razón, para que lo sepas. Soy el Hokage porque soy el que toma las decisiones difíciles en momentos complicados. ¿De verdad pensáis que no voy a pensar cómo de interesante era que curiosamente solo unos días después de la solicitud de convertir a Naruto en un arma que esto pasase? ¿No es algo raro? Soy el Hokage porque fue elegido para esta posición con una buena razón detrás de ello. Hiruzen miró sin compasión a sus antiguos compañeros de equipo, dado que vuestras acciones han puesto en peligro al último heredero de un clan y al mismo tiempo han causado que haya problemas en Konoha. Los tres sois eliminados de órgano asesor de la aldea. También debido a la brusca liberación del Kyuubi de su poder se tendrá que hacer una investigación firme para poder aprender todo lo necesario de lo que ha pasado aquí. Estáis despedidos. Parecía que no podía gobernar Konoha con la mano de un abuelo que amaba a su pueblo, sino que tendría que recordarles a todos que había una puta razón por la que él era el Hokage. Se llevó a Omura al hospital donde se volvería a unir su brazo. Sería un proceso largo, lento y doloroso. Ya los otros dos se los llevó a sus casas, donde estarían encerrados hasta que la investigación hubiera terminado. Momentos después apareció Kakashi y estaba claramente molesto en ese mismo momento. Kakashi siempre había tenido un completo control de sí mismo, por lo que decía mucho de que él fuera molesto en ese mismo momento. Eso, y también por supuesto decía que las acciones del pueblo eran bastante desagradables, lo que posiblemente no solo había molestado al ataque sino despertado su furia, lo cual era muy mala idea. Acudimos al lugar en cuestión. Nos encontramos con 20 aldeanos. Sus cuerpos estaban algo rotos, pero ellos seguían con vida. Uno de mis hombres era un Yamanaka y entró en la mente del cabecilla del grupo.
Parecía que el hombre había sido comentado por la matrona del orfanato, de que echaría a Naruto y aprovecharía de su tiempo limitado para que usted no se enterase de lo que allí pasó, señor. Ni que decir tenía que la ira que estaba sintiendo en ese mismo momento podría haber matado a muchos. Naruto era lo único que le quedaba de su antiguo maestro, por lo que la idea de perderlo no solo molestaba sino que lo cabreaba de manera descomunal. Ya veo. Traed a la señora del orfanato. Están permitidos todos los medios para hacerla hablar. No importa cómo de doloroso tiene que ser. No importa el daño que le hagas. Quiero saber quién le metió la idea de echar a Naruto del orfanato. Y no solo quería saberlo para ver si podía matar definitivamente a Danzo, la situación apestaba a él, sino que además de eso sabía que Ibiki lo tomaría como un asunto personal. Ibiki era muy desagradable con los traidores. Kakashi ascendió y se marchó con una misión de lo más importante. Tenía aviones, por supuesto. Tenía un objetivo. Él eliminaría por todos los medios a los que habían tratado de quitarle a su único vínculo familiar. La compasión podía ser un rasgo muy bonito, pero cuando se trataba de su familia él seguro que no tenía ningún rastro de ella y se aseguraría de que aquellos que habían tratado de hacer sufrir al hijo de su sensei entendieran mejor la situación de ahora en adelante. Hiruzen suspiró. Ahora tenían que encontrar a Naruto. No sabía qué es lo que había hecho en su modo de liberación. La única buena nota detrás de todo esto es que Naruto no se había vuelto loco. El chakra era obvio que aunque del Kyuubi no lo estaba matando ni lo estaba convirtiendo en una bestia sin sentido. Era una pobre recompensa en comparación con toda la mierda que tenía que soportar, por supuesto, pero al menos era una buena noticia, ya que significaba que si lo encontraban no tendrían que preocuparse por las numerosas heridas posibles en su cuerpo a consecuencia de su transformación. También maldijo cuando se dio cuenta de que tendría que avisar al consejo de lo que había pasado. Era una completa maldición en su mente. Un serio problema a ser tenido en cuenta en lo que a él se refería, porque sabía que aunque había tratado con Danzo, tanto Yashi como Fugaku serían bastardos molestos. Fugaku por el simple hecho de que odiaba a los que eran más fuertes que él. Yashi porque no quería a Uzumaki. Lo consideró una amenaza para el equilibrio de su clan. De todos modos no importaba. Tenía mucho trabajo por delante que hacer, así que decidí ponerse en pie y empezar a formular. Aviones. Había una razón por la que era llamado el profesor condenado después de todo. Era un maestro en 1000 habilidades diferentes. Y la estrategia era una de esas habilidades. Podía no ser un genio táctico como los Nara, pero bien podía diseñar sin ningún problema cientos de aviones realmente buenos que harían mucho bien a su posición. Puff Naruto, 20 minutos antes, Naruto era un niño único. Era un joven con las raíces de color dorado, pero las puntas de un color rojo sangre única. Tenía 3 marcas de bigotes en cada una de sus mejillas, y un aspecto que según había visto de las fotos del Yondaime se parecía. Pero cada vez que pensaba en ello, se negaba a admitirlo porque en su opinión el ser más bajo en el mundo no podía estar emparentado con un hombre como el Yondaime. Naruto no sabía si había hecho algo para ganarse el odio de la gente, pero desde hace un tiempo le importaba cada vez menos. Cada vez que el Sandaime había venido a verlo en el último año, el hombre le había dicho que la gente podía ser tonta y que cuando es tonta lo que hay que hacer es ignorarla. Y desde ese día él lo había hecho. No sentía amor por la gente de Konoha, o al menos la rama civil. Ahora uno podría preguntarse por qué un niño estaba fuera a las 11 de la noche. Más aún un niño de 5 años. Naruto había sido expulsado. Según la mujer del orfanato ya no tenía razones para quedarse allí y por tanto ya no tenía razones para dejarlo allí, así que lo había echado como si no fuera nada más que basura. Incluso le había quitado las pocas cosas que el viejo le había regalado. En serio, dolía. ¿Qué había hecho? Porque él solo tenía 5 años de edad, por lo que no sabía qué es lo que podía haber hecho para enfadar a toda esta gente. Esta gente estaba furiosa con él por alguna razón y él no sabía lo que era, pero fuera lo que fuera tenía que ser realmente algo serio, porque de no ser así él no podía entender por qué era tratado de esta manera. No tenía el más mínimo sentido. Ya sabes, pequeño engendro. Este es un momento único. Porque vas a morir. Toda la gente que mataste van a ser vengadas. Es un pequeño precio a pagar. La vida de un pobre niño, algunos pensarán. Pero por destruir un demonio yo esto más que de acuerdo. El hombre habló con una voz llena de locura, como si de verdad creyera toda la mierda que estaba diciendo. Si Naruto tenía que ser sincero, el hombre le parecía más bien patético e insignificante. Y entonces procedió la paliza más brutal, mis amigos. Por fin hemos vengado a todos los que murieron.
Y hemos sido nosotros los civiles y no esos ninjas estúpidos que se piensan por encima de nosotros. Somos nosotros los verdaderos ciudadanos de Konoha los que la hemos liberado del gran mal que aquí había. Hemos sido nosotros los que hemos traído la paz a la aldea y librado su corrupción. La gente rugió aceptando las palabras como si fuera una sincera acción atraída del cielo. Todos estaban satisfechos. Todos se sintieron bien consigo mismos. Si hubiera habido un sensor ninja cerca, él habría explicado que una especie de pulso estaba sucediendo en Naruto. La energía se liberaba. La red de chakra de un niño hasta que no se activa se consideraba latente, pero en ese momento estaba activa y fortaleciéndose. Lo que el pobre idiota no tenía ni idea es que el Kyuubi estaba bombeando su chakra en el cuerpo del niño para salvarle la vida. Regenerar el daño en el corazón no fue una tarea fácil. Solo se sabe de gente como Tsunade Senju que fuera capaz. Pero hay un problema. Kyuubi es una esencia de un dios. Es decir, su poder simplemente no podía ser comparado de ninguna manera. Kyuubi era muy poderoso y fuerte y su chakra, cuando no está corrupto, es una esencia bastante fuerte. El chakra de Kyuubi debería haberlo sano pero dejado débil. Pero había algo en Naruto. Kurama no sabía qué es lo que había en el niño, pero estaba purificando su chakra, por lo que solo le escuchó esperando para saber qué es lo que pasaba a continuación. Naruto abrió los ojos y dejó que el chakra rojo carmesí se arremolinara a su alrededor. Se sentía vivo y muy fuerte. Soltó un poderoso rugido sónico que golpeó de lleno a todo el grupo de asaltantes. No los mataría, pero seguramente los dejaría heridos, que eso es lo que importaba en la mente de Naruto. En ese mismo momento Naruto sintió algo. Una llamada. Algo lo estaba llamando. Más bien accionaba como una especie de faro que estaba tratando de iluminarlo por completo. Prefiriéndose irse de allí, Naruto avanza corriendo con su chakra mejorado. Se fue justo antes de que llegaran los ninjas y por tanto nadie pudo encontrarlo porque su esencia estaba completamente eliminada por el chakra que estaba emitiendo en ese momento. Naruto avanza con cuidado. Estaba en el distrito de los clanes. Sabía que si no se andaba con ojo, había muchas posibilidades de que fuera atacado. Había aprendido hace tiempo que no se podía confiar así como así en los clanes ninja de ninguna manera. Habían demostrado ser gente egoísta que pensaba muy bien de sí misma. La única gente en la que Naruto confiaba eran los soldados personales del Sandaime, ya que sabía que no eran tontos como para ofender al Hokage. Naruto llegó al sitio que estaba llamándolo. Era una propiedad Tano posiblemente un poco más grande que la de los Hyuga y tenía una fuerte defensa de lo que podía decir. Cuando pasó su mano por la puerta de madera, sintió un pinchazo y vio una aguja allí. La aguja parecía haber tomado algo de su sangre y momentos después de toda la puerta fue iluminada con cientos de escrituras en negro. La puerta se abrió como si hubiera pasado un tiempo sin hacerlo. Naruto vio un estanque de peces obi y muchos árboles de sakura por la propiedad con varias casas de tamaño decente con cerca de 3 pisos de altura y luego en el centro una gran casa. Naruto sintió la llamada que venía de la gran casa y avanzó sin miedo. Cuando entró se dio cuenta de que la casa parecía limpia. Tendría que entrar lo más rápido para saber qué es lo que estaba haciendo esto e irse antes de ser pillado aquí. No sería bueno, viendo cómo era de odiado, dejar que alguien supiera que había estado en un complejo de clan. Llegó hasta lo que parecía un cuarto privado en lo que parecía haber 2 marionetas por lo que podía decir. Una era una mujer de cabello rojo recogida en bollos y el otro un hombre de pelo blanco, como le habían dado a muñecos de pelo real. Naruto se pregunta qué pasaba exactamente aquí. Estaba de lo más curioso en realidad por lo que esto podía significar sin ninguna duda y avanzó con cuidado hasta que vio una especie de círculo. Se colocó allí y entonces todo pasó muy deprisa, el sello se activa. No sabía qué es lo que hacía, pero se paralizó por un momento antes de que el sello se iluminara por segunda vez y los 2 cuerpos de madera que tenía delante se activaron en ese mismo momento. Los ojos de ambos sujetos miraron tranquilamente todo a su alrededor antes de fijarse en Naruto. Y fue entonces cuando se dieron cuenta los 2 que estaban ambos despiertos. Eso fue un shock sorprendente en la opinión de Tobirama, aunque entonces recordó tanto a Kushina como a Minato, y cuando se fijó en el niño que tenía delante se dio cuenta de que este debía ser su hijo. Era una sorpresa bastante grande, si tenía que ser sincero. Bueno, esto es toda una sorpresa. Hemos sido reanimados por la misma persona. Qué interesante. Mito fue la primera en dar su opinión. Ella parecía emocionada de verdad. Esto era algo con lo que ella no había contado lo más seguro, y ella estaba impresionado como mínimo, a decir verdad, lo que aunque no raro, bien podía pasarle a una persona seguramente.
Y Mito ser golpeada por algo era todo un acontecimiento extraño en realidad. A decir verdad yo diré lo mismo. Esto es todo un encuentro único, pero antes que eso creo que tenemos algunas preguntas para el niño aquí presentes. ¿No crees lo mismo, cuñada? Tobirama miró intensamente al niño, aunque tuvo que darle un poco por su valor, ya que parecía que el niño no se asustó por él de ninguna de las maneras. Decía mucho de la espina dorsal del niño, aunque era Mito la que estaba más interesada en cómo saldría todo esto. Tobirama, no podemos ser demasiado desagradables con el niño. Es decir, míralo fijamente y 10 centavos lo que ves exactamente. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que lo que se ve a simple vista no es una buena noticia. Mito se había fijado en lo flaco que era el niño, así como también en el factor de que parecía llevar ropas de segunda mano. Esto no cuadraba. Ambos sabían que si este era el hijo de Minato y Kusina, había muchas posibilidades de que lo amasen mucho, debido a ciertos factores que los dos tenían al crecer. Minato huérfano y Kusina perdieron a su clan. Tobirama miró el hecho de que, como decía su buena hermana en ley, el niño era flaco, muy peligrosamente cayendo en la desnutrición. La ropa era de segunda mano y podía decir que le quedaba corta. Él frunció el ceño y colocó sus dedos en el suelo, activando su técnica especial de sensor. Detectó que ni Minato ni Kusina seguían con vida. Eso era malo. Eran claramente los padres del niño que tenían delante. La cara de Minato, la mezcla de cabellos y por supuesto el niño era el Jinchuriki del Kyuubi. Dime, joven, ¿sabes por casualidad qué ha sido de Minato Namikaze? Era un joven que entrenamos. Tenía mucho potencial. Y no puedo sentir su presencia de ninguna manera en todo el pueblo. ¿Qué ha sucedido? Solo por la mirada del niño ya sabía que iba a tener serios problemas. La mirada del niño que miraba como si tuviera que dar una mala noticia. Eso solo hacía que fuera más fácil de entender lo que había pasado. Y él podía decir que Mito también lo había entendido perfectamente. Ya veo, lamento mucho tu pérdida. Tanto tu padre como tu madre eran dos de los niños con más potencial que he visto en toda mi vida. Jamás pensó que vería un par de niños con tanto interés en crecer fuerte desde mi propia parte y dos de mis alumnos. Debes sentirte orgulloso de tus padres y sus logros. Tobirama terminó de decir eso cuando se dio cuenta de la mirada de sorpresa del niño. Una mirada que no debería de estar ahí de ninguna de las maneras. ¿Conociste a mis padres?